Bueno, hermanitos, escuchen bien, esta tiene que ser la alegría de los hijos de Dios. Una persona que de verdad cree en la resurrección del Señor manifiesta su fe. Yo le decía al principio, los cantos, la alegría, el gozo, todo eso es necesario, pero la verdadera resurrección del Señor se fundamenta en una experiencia de fe. Por eso es que yo quiero que ustedes escuchen un poquito la palabra de Dios, porque estos momentos sin la palabra de Dios, sin la predicación, sin la escucha de las Sagradas Escrituras, pues es muy bonito, pero si no hay palabra y no hay Eucaristía no tiene sentido. Entonces podemos parecer un grupo de otra denominación y no católicos, porque recuerde que la manera que nosotros manifestamos nuestra fe cristiana es en Jesús palabra y en Jesús Eucaristía. Ahí es donde nosotros lo leemos, lo comemos y lo adoramos. Que después pues vienen los sacramentos donde el Señor se hace presente y demás, sí, pero es que todo parte desde la palabra y desde la misma Eucaristía. Entonces quiero que escuchen este trozo de la palabra de Dios, que es del Evangelio de San Juan, capítulo número 20, versículos del 1 al 9. Presten atención y escuchen bien, porque creo que nos va a ayudar bastante para el otro momento que vamos a tener de adoración a Jesús. Escuchen bien, repito, Evangelio de San Juan, capítulo número 20, versículo del 1 al 9. Dice así: el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido movida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenían enrollados en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía las Escrituras. Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Fíjense que les estaba diciendo al principio de comenzar la lectura del Evangelio, algo que nos tiene que caracterizar. A mis parroquianos, yo acostumbro siempre a decirle eso, y a las asambleas de oración y demás donde pues nos invitan, siempre comienzo diciéndole a la gente: mire, la verdadera resurrección se vive desde la experiencia de la fe. Nosotros, y quiero que escuchen bien esto, nosotros no podemos explicar la experiencia de la resurrección, aunque haya sido un hecho histórico, porque lo es histórico, porque haya fundamento y porque haya antecedentes, y todo eso es verdad, pero no podemos quedarnos solamente con un estudio antropológico cultural, y eso hay que hacerlo, está bien, pero es que nosotros vamos más allá a responder, es desde la fe, porque si los que estaban alrededor de Jesús, después de saber que ya no estaba el cuerpo en el templo y les costó creer, y eso que andaban con el Señor, pues puede ser que a nosotros también nos cueste creer. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos alrededor de Jesús. Nosotros hemos recibido la tradición de la iglesia, la enseñanza de la palabra y lo que la palabra siempre nos ha mostrado. Y fíjense que el Evangelio comienza que una de las mujeres fue al sepulcro, y cuando llegó al sepulcro vio que la piedra estaba movida. Los lienzos, algunos lienzos estaban en el piso. ¿Y qué pasó? Que el cuerpo no estaba. Y entonces la mujer salió corriendo y se fue a donde estaban los demás apóstoles. ¿Y qué le dijo? No es que le dijo: el Señor ha resucitado. No, la mujer no dijo en ningún momento: el Señor ha resucitado. ¿Qué dijo la mujer? Se han robado el cuerpo.
Se han robado el cuerpo. ¿Y qué había dicho Jesús? El Hijo del Hombre va a resucitar, el Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar, el Hijo del Hombre va a ser enjuiciado, el Hijo del Hombre. ¿Y qué pasaba con ellos? No creían. Tanto es así que la mujer, cuando va al templo y sale, cuando va al sepulcro y sale, llega al lugar donde estaban los apóstoles, le dice: se han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han colocado. O sea, ni siquiera fue que parece ser que es verdad lo que dijo el Señor, parece ser que resucitó. No, en ningún momento dijo la mujer eso. La mujer dijo: se robaron el cuerpo. Se robaron el cuerpo. ¿Y cuántas veces Jesús les había dicho, les había hablado, les había predicado, les había anunciado, les había explicado y todavía no entendían? Hermanos, eso nos puede pasar a nosotros también. Escuchamos mucho la palabra, escuchamos mucha la Eucaristía, escuchamos mucho la oración, escuchamos muchas experiencias de Dios, pero a veces nos podemos quizás quedar en una fe repetitiva, una fe tradicionalista, una fe muy estructurada. ¿Por qué? Porque como no salimos de ese sepulcro, que es la verdadera resurrección, que no es otra sino el encuentro personal con el Señor, pues nos podemos quedar en eso, simplemente en lo que los ojos humanos ven. ¿Y qué es lo que los ojos humanos ven? El cuerpo no está y se lo robaron. ¿Qué era lo que Dios decía y cuáles eran los ojos de Dios? Que resucitara. ¿Cuáles eran los ojos humanos? Se han robado el cuerpo. A nosotros quizás nos puede pasar lo mismo. No hay que aprender a mirar con los ojos humanos, hay que aprender a mirar con los ojos de Dios. Por eso le decía, el hecho de la resurrección se responde es desde la fe y solo desde la fe. En segundo lugar, dice al final del Evangelio algo que a mí me llama la atención, que bueno, los apóstoles pues le creyeron a la mujer, ¿verdad? El cuerpo no está, vamos a ir a ver qué pasó. Y dice que se fueron todos al sepulcro. Llegaron al sepulcro y ciertamente se dieron cuenta que el cuerpo no estaba. Pero uno de los apóstoles que venía de último llegó y entró. Y dice que cuando entró también vio que el cuerpo no estaba. Pero no dudó en ningún momento. Dice la palabra de Dios que cuando entró el último, entonces entendió lo que las Sagradas Escrituras habían dicho y más aún lo que Jesús había anunciado. Otra de las maneras, mis queridos hermanos, para poder entender nuestra fe, para poder entender nuestro catolicismo, para poder entender nuestro cristianismo, para entender el hecho de la resurrección, es desde las Sagradas Escrituras, desde la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios no puede ser un libro que puede estar en un rincón de la casa. La palabra de Dios no es un libro para colocarlo en un salmo. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es lo que Dios me revela, lo que Dios me enseña, lo que Dios me quiere mostrar. ¿Cuál es su voluntad? Cuando entró el último, escuche bien esto, entró el último discípulo, vio que el cuerpo no estaba y dice, y entendieron lo que las Sagradas Escrituras habían dicho, lo que habían explicado. ¿Cómo entendemos nosotros muchas de las cosas de Dios? Desde las Sagradas Escrituras, desde la misma palabra. Ahora, yo le voy a colocar algo más. Yo diría que nosotros no estamos tanto para entender las cosas de Dios, nosotros estamos para creer las cosas de Dios. Usted no está tanto para entender lo que Dios quiere, usted y yo estamos para creer lo que Dios quiere. Porque es que si nos ponemos a entender los misterios divinos, los misterios de Dios, los ojos humanos simplemente van a ver es que no está el cuerpo. Pero si lo vemos, como decíamos en la primera idea, desde los ojos de la fe, téngalo usted por seguro que vamos a poder vivir la experiencia de un resucitado. Repito, las cosas de Dios no es tanto para verlas, las cosas de Dios es para creerlas. La oración no es para verla, la oración es para creerla. ¿Ve? Las Sagradas Escrituras sí, yo la veo, pero no es solamente para verla, es para creerla. Esta vivencia de fe, esta experiencia de Dios no es tanto para verla, es para creerlo. El Espíritu Santo no es para verlo, el Espíritu Santo es para creerle. Entonces, las cosas de Dios no son para tanto estar viéndolas, las cosas de Dios es para creerlas. Créalas, aunque usted no vea, no importa. Usted lo que le interesa es creer, punto. Y ahí está la acción de Dios. Y una tercera y última idea desde esta experiencia de la resurrección, mi querido hermano, y quiero resaltar con lo que comenzaba. Todo cristiano que de verdad cree desde la palabra de Dios y cree en las Sagradas Escrituras es un cristiano de alegría. La alegría no puede ser pitos, matracas y papelillos. Eso es parte de,
Pero la verdadera alegría que viene de Dios es una acción de fe en el Dios de la vida. Esa es la verdadera alegría. Ojo, puede haber gestos, puede haber esto que estamos haciendo, animación, cantos, oración, y sí, nos puede propiciar un poco de alegría. Ajá, pero mañana, el lunes, el martes, el miércoles, ajá, y todos los días de la semana, la verdadera alegría que viene de Dios es una actitud positiva, colocando todo en manos de Dios, incluso en aquellos momentos que las cosas no salgan tan bien. Cuando usted mantiene esa actitud positiva, usted mantiene la alegría que viene de Dios. Y el Papa, como le decía yo al principio, el Papa lo ha dicho mucho: no se dejen robar la alegría. En otra palabra, no se dejen robar la esperanza que viene de Dios. No se dejen robar el amor que viene de Dios. No se deje robar la fe que viene de Dios. No se deje robar esa gracia que viene de Dios. No se la deje quitar. No deje que cualquier cosa nos la quite. Al contrario, manténgala ahí en el nombre del Señor. Esa es la verdadera alegría que viene de Dios. ¿Queda claro el mensaje entonces? A ver, repasemos. La primera, el acto de la resurrección lo respondemos es desde la fe. Desde la fe. Porque un laboratorio no nos va a explicar eso. Un estudio X no nos va a explicar eso. No. Eso, ¿cómo sucedió? ¿A qué hora salió específicamente? ¿Cómo se dio? No, eso es desde la fe. Cristo resucitó y punto. Esa es mi fe. Me lo dice las Sagradas Escrituras, me lo enseña la iglesia. Y eso es lo que transmitimos. Eso fue lo que nos enseñaron los apóstoles. ¿Ve? La segunda. ¿Y cuál es la segunda? Las cosas de Dios no están solo para verlas, sobre todo están para punto. Estamos para creer, no estamos tanto para ver, estamos para creer. Así es de claro. Hay que entender eso. Yo no estoy tanto para ver, yo estoy es para creer. Y ya. Y la tercera y última, que es un momento bastante importante para nosotros, es que todo acto de la resurrección se manifiesta a través de ¿qué cosa? De la alegría. Y la alegría no puede ser solamente bombos y platillos, papelillos. Eso es parte de una carcajada, eso es parte de una risa, eso es parte de la verdadera alegría, es la fe puesta en el Señor. Esa es la verdadera alegría. Y los hijos de Dios tenemos que manifestar eso, una verdadera alegría en el resucitado. Por eso es que un verdadero católico pues tiene que gozarse cuando viene a la misa, ¿no? Y tiene que gozarse cuando viene a la adoración eucarística, y tiene que gozarse cuando viene a leer la palabra de Dios, y tiene que gozarse cuando viene a las actividades de la iglesia. Eso es necesario. La verdadera alegría viene así. Hay mucha gente que viene a misa y viene muy aburrida, viene muy apagada, viene malhumorada, viene con cara de cañón, viene molesto desde la casa, aparte llega tarde, aparte, ¿sí? O sea, la verdadera alegría que viene de Dios es la fe puesta en el Señor. ¿Queda claro entonces? ¿Entendido? Bien, vamos a tener un momento donde vamos a ver ciertamente, porque vemos la Eucaristía, pero yo creo es en el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso es lo que nos tiene que alegrar a nosotros. A mí me gusta cuando las Sagradas Escrituras dicen claramente, porque así lo dicen, que el Señor dijo: y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y la manera más grande en la cual Dios se ha quedado con nosotros y seguirá estando con nosotros es en la misma Eucaristía. Eso es lo que nos diferencia de otras religiones. Otras religiones, y quiero que les quede claro, otras religiones tienen solamente es la palabra de Dios, no tienen más. No tienen más. Y adoran en la palabra de Dios. Nosotros también la adoramos, sí, pero ellos solo adoran la palabra de Dios. Les hace falta algo. Leen a Jesús, pero no pueden comer a Jesús. Nosotros los católicos leemos a Jesús, estudiamos a Jesús, escuchamos a Jesús, pero también comemos a Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? En la Eucaristía. Por eso dice la misma palabra de Dios: y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Esa es la verdadera resurrección. Cristo ha resucitado, por eso es que lo anunciamos, por eso es que lo decimos. Bien, vamos a adorar a Jesús. Yo quiero que ustedes en este momento tomen una actitud de mucha oración, una actitud de disposición, una actitud de fe. Si usted se quiere arrodillar, se quiere quedar sentado, usted se quiere colocar de pie, como sea, no me interesa eso. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que usted viva este ratico de oración con el Señor, que usted viva este momento de experiencia con el Señor, que usted se entregue. Olvídese que aquí hay gente, hágase que usted está solo aquí en la iglesia. Él me mira, yo lo miro. Él me habla, yo le hablo. Él está conmigo,
yo estoy con Él, porque eso es lo que necesitamos, tener experiencias con Jesús resucitado y más aún con Jesús en la Eucaristía. Amén.